Buenas tardes, chicos. Iniciamos la clase de hoy. Vamos a hablar primero sobre algunas de las propiedades importantes de los líquidos. Entonces, vamos a iniciar con esto. Déjenme darle modo presentación. Ok, bueno. Este es uno de mis presentaciones para mis estudiantes, donde trato de mostrar la parte micro y la parte macro de una molécula líquida, un líquido, cómo tú puedes observar las diferencias entre ellos y un gas, ¿sí? Entonces aquí podemos observar, este es un sólido, ¿ya? Porque vemos cómo están ordenadas, son compactas. Este, pues, es un líquido, ¿ya? Entonces, esto vendría siendo el agua sólida, pero observen cómo la misma molécula de agua, al tener bajas temperaturas, son compactas, y esta es en estado líquido, cómo las moléculas de agua mantienen una distancia entre ellas. Estas son las fuerzas intramoleculares que hablábamos de los puentes de hidrógeno. Bueno, aquí volvemos a la parte de lo que se da en décimo, donde se habla sobre la materia está formada por partículas que tienen movimiento y que tienen energía cinética dependiendo de muchas estructuras, entre ellas un factor muy importante es la temperatura. Aquí están los estados de la materia, pero me voy directo a lo que me interesa, que es que observen algunas propiedades de los líquidos. Entre ellas está la tensión superficial, que es cuando, y esta imagen me gusta mucho porque ella habla por sí sola. Todas estas son moléculas de agua, pero las que están en la superficie forman una capa delgada debido a las fuerzas o la tensión que hay entre las que están abajo y también la presión atmosférica. Entonces, fomentan la tensión superficial, que es una de las propiedades de los líquidos. Continuando, pues tenemos la capilaridad, que es un fenómeno en donde el líquido asciende o desciende por un tubo. Esto lo vemos mucho en la parte de las plantas, que por ello recordemos la palabra xilema y floema. El xilema y el floema son tubos capilares de la planta donde se absorbe agua o se absorbe nutriente. Entonces, es una funcionalidad de los líquidos, poder ascender o descender por un tubo de diámetros bien delgados. La viscosidad es la tendencia de un líquido a fluir. La viscosidad depende y se puede disminuir aumentando la temperatura. Y eso lo podemos ver con el aceite. El aceite es un líquido viscoso, pero cuando usted aumenta la temperatura, usted ve que la viscosidad prácticamente disminuye bastante. No todos los líquidos la tienen. El agua no tiene viscosidad, otros sí, como el aceite y la miel. La presión de vapor no es lo mismo que punto de ebullición, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que la presión de vapor es la capacidad de las moléculas para evaporarse. O sea, eso es para poder pasar de líquido a gas. Están en esa fase de vaporización. Pero no es cuando hay presión de vapor, ya el punto de ebullición fue alcanzado. A eso me refiero. Ya están pasando y entonces pues hay una presión atmosférica que trabaja con las moléculas que están pasando a vapor. A ver, disculpen aquí. El punto de ebullición es el punto donde un líquido exactamente pasa de líquido a gas, son las primeras burbujas,
y depende mucho de la presión que se le ejerza. Por eso es que a veces nosotros decimos a la mamá, tápalo para que sea más rápido, ¿ya? Porque la presión atmosférica o el taparlo o no permitir eso, entonces provoca entonces que el punto de ebullición sea más rápido. No es que el punto de ebullición cambie, ojo, el punto de ebullición del agua siempre va a ser 100 grados. Simplemente es que el cambio va a ser más rápido porque ya tú estás poniéndole, ubicándole más presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son actividades que les puse a mis estudiantes y ahorita se las voy a pasar a ustedes. Bueno, voy a pasarles esta presentación si la necesitan. Otra presentación que quiero que observemos es las disoluciones químicas para ver los conceptos. Entonces aquí vamos a ver, ok, es importante estos tres conceptos que están aquí. La disolución o solución son palabras que se utilizan como iguales, ¿ya? La palabra disolución o solución, no se confundan en eso. Es cuando mezclamos dos o más sustancias y formamos una mezcla homogénea. Eso es una disolución o también llamada solución. El soluto es la sustancia que se disuelve y por lo general se encuentra en menor cantidad. Pueden haber muchos solutos, ojo con eso. Pueden haber muchos solutos, pero solamente debe haber un solo solvente, porque el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es la que disuelve. Además de esto, el solvente te indica en qué estado se va a encontrar, repito, en qué estado se va a encontrar la disolución. Si el solvente es líquido, aunque el soluto sea sólido, entonces la disolución es líquida. Si el solvente es un gas, entonces aunque disolvamos sólidos o líquidos, la disolución va a ser gaseosa. El solvente te va a indicar en qué estado se encuentra. Entonces aquí podemos ver lo que es una disolución. Una disolución es la suma puede ser, vuelvo y repito, Disculpe, puede ser ¿está varios. compartiendo las diapositivas de las soluciones? Ah, Que si está compartiendo las diapositivas de las soluciones. no se ve. Se ve la anterior. Ok, ya voy. Gracias. Gracias. Yo estoy pensando. Ok, voy para allá. Me avisan, por favor. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces voy a... Ok, de esto es lo que estaba hablando, de los conceptos importantes de disolución, soluto y solvente, ¿ya? Repito, por ejemplo, si vas a hacer unos, qué sé yo, un huevito de leche, que es algo que se hace en casa a veces, o se hacía, allí la solución es el solvente es la harina que se le agrega, por eso es que los huevitos de leche son sólidos. Si vas a mezclar, vamos a ver ahorita, el solvente te indica cómo va a ser. Entonces, es importante que ustedes reconozcan que el agua se le conoce como el solvente, un solvente universal, por su capacidad de disolver casi todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza. Ojo, estoy hablando de casi todas. Puede ser que en un momento dado el agua no sea el solvente, sea un soluto. Ejemplo de eso es cuando tenemos una solución de alcohol al 95%. Esto me indica que hay 95% o 95 mililitros de etanol y solamente hay un 5% de agua. O sea, es una solución bastante concentrada de alcohol. En ese caso, el solvente no es el agua, el solvente es el alcohol, el etanol. Pero por la mayoría de las veces es lo contrario. El agua es un solvente. Entonces, ¿qué es un proceso de disolución? ¿Qué ocurre en realidad? Bueno, el solvente en este caso lo estamos representando con las bolitas moradas y este es un soluto. A ver, ¿este soluto en qué estado se encuentra? Sólido. Es un sólido, exacto. Entonces, ustedes van observando cómo se va disolviendo. ¿Qué es disolver? Agregando. Se van agregando, ese sólido se va descomponiendo, ¿verdad? Y va trabajando y forma entonces una disolución. Una disolución es una mezcla. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres volverla a separar, tú lo puedes hacer, porque las mezclas se pueden separar, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. El solvente va disolviendo, va separando y
va trabajando esas moléculas para que queden totalmente disueltas y que ese sólido, esa estructura sólida desaparezca y formes un líquido, formes una mezcla líquida, ¿sí? Eso es lo que se trabaja con respecto a al proceso de disolución. Bien, entonces, hay muchos ejemplos de disoluciones. Puede estar el agua azucarada, es una solución donde el soluto es el azúcar y el agua es el solvente, y por eso es que está en estado líquido, porque el solvente es un líquido. La bebida gaseosa tiene dióxido de carbono como soluto, también tiene azúcar, también tiene colorante, pero el solvente es el agua, ¿ya? Entonces, es por eso que es líquida. El bronce es una aleación donde hay mayor cantidad de cobre, ambos son sólidos, ambos son metales, y provoca entonces que la solución sea sólida, ¿ya? Y el latón es también una aleación donde tenemos zinc y cobre, pero el cobre se encuentra en mayor cantidad. Eso indica que es un solvente. Las disoluciones pueden ser sólidas con líquidas, sólidas con gas. O sea, hay de todos, no nada más líquidas o sólidas líquidas. Tenemos de todo tipo de disoluciones en nuestra vida cotidiana. Y aquí hay varios ejemplos. La mezcla de los gases que se encuentran en el aire es una disolución donde el nitrógeno es el solvente, ¿ya? Dentro de los gases que se encuentran en el aire, el nitrógeno se encuentra en un porcentaje mucho mayor que los demás gases. Entonces, en este caso, el solvente sería el nitrógeno. Déjenme ver qué más les puse a los chicos por acá. Bueno, yo pienso que eso era lo más importante de este tema. Ok. Eso sí, sí los vi ya también en el módulo, que están las disoluciones diluidas, concentradas y saturadas. Bueno, las diluidas es donde hay muy poco solvente, perdón, muy poco soluto para la cantidad de solvente que existe, ¿sí? ¿Eso qué me indica? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a hacerlo por proporciones. Vamos a decir que yo tengo 50 moléculas de agua que pueden disolver 50 moléculas de azúcar, pero solo agrego 30. O sea, quedan 20 moléculas que no pudieron disolver nada. Entonces, esa es una solución diluida, porque hay poca cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente. Pero una solución concentrada, yo tengo 50 moléculas de agua y tengo 50 moléculas de azúcar. Es concentrada, tiene la cantidad exacta que necesitamos de moléculas para ambas. Y la saturada es cuando agregamos de más. En vez de 50 moléculas de azúcar, agrego 80. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? En ese preciso momento, esas moléculas de azúcar, de agua, van a solamente a tratar de disolver las 50. Quedan 30 que se van al fondo. Pero, el factor de agitación va a provocar que en un tiempo más adelante tú puedas seguir disolviendo esas 30. ¿Ves? Porque el factor y la temperatura que está en el ambiente te puede provocar eso. O sea, es saturada en ese instante. Pero si tú aumentas la temperatura, recuerden que un factor de solubilidad es la temperatura. La temperatura aumenta la capacidad de un líquido en poder disolver. Entonces, ese es un concepto que tenemos que mantenerlo bien claro. La sobresaturación o saturación más que todo sobresaturación existe en ese mismo lapso. Pero si tú la vuelves a mezclar las agitas, ella va a volver con la agitación a agregar o a disolver otras moléculas más hasta que llegue a completarlas. Entonces, ese es un concepto que debemos mantener y depende mucho de el tiempo que le das y de la temperatura y de la agitación. Entonces, aquí podemos ver molecularmente qué es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que yo les decía. Hay pocas partículas del soluto para el disolvente, ¿ya? Aquí hay partículas de soluto y de solvente iguales, y aquí hay muchas partículas de soluto con el disolvente, y lo que ocurre es esto, una saturación de soluto. ¿Ya? Entonces aquí creo que con eso, bueno, aquí les hablo de los factores de solubilidad que afectan a la disolución. Bien, voy a dejar de compartir para continuar con nuestro módulo. Bien, preguntas sobre estos temas que son teoría con respecto a
a las propiedades que tienen los líquidos o las propiedades o las características de las soluciones. ¿Algún concepto que no lo manejen todavía y que pueda ayudarles? Bien, entonces, Lo del, ajá. disculpe, lo del gaseoso, a mí me dijeron de que dé ejemplos de gaseosos, de gaseosos, entonces, ¿qué se pondría ahí? De una mezcla, de una disolución gaseosa. Ah, Ok, o sea, cuando te hablan de gaseosas, puedes hablar de cualquier tipo de mezcla. Ejemplo, recordando la realidad que existe, que me estás hablando de mezclas gaseosas en la vida cotidiana. sí. En la vida cotidiana. Bueno, el aire es la más conocida. El aire es una mezcla de gases, en donde el nitrógeno es el solvente, como ya lo dije. ¿Y el humo también podría ser? No, el humo hay partículas. Te explico. El humo, para formar humo necesitas dióxido de carbono. Necesitas dióxido de carbono como gas, pero hay partículas sólidas. Así que no es considerado una disolución gaseosa. Ujú. Metano no, porque el gas que está en la cocina es solo metano. Estoy buscando aquí cuando hay mezclas de gases en tu vida cotidiana. Bueno, el aire es la más parecida. Así. Bueno, en el agua hay mezclas de gases, pero igual el disolvente es el agua. Sí, el disolvente o el solvente es el agua, son los gases. Me has dejado pensando eso. Y el Ajá. solvente siempre va a ser líquido, ¿no? No. En el caso del aire, el solvente es el nitrógeno, porque se ha demostrado que el nitrógeno está en mayor cantidad. En el caso del humo, que me estás hablando, el solvente es el dióxido de carbono. Hay partículas sólidas, pero el formar un gas de color negro, en el caso del dióxido de carbono, cuando quemamos algo, nos indica que el CO2 es el solvente. Por ejemplo, cuando agregamos las aleaciones que dije ahorita, entre el cobre y el estaño, el que está en mayor cantidad es el solvente. El solvente te va a indicar en qué estado se va a encontrar la materia, si en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. O sea, no nada más es líquido. Pero la mayoría de las veces utilizamos ejemplos de líquidos, pero existen otras. Bien, esta pregunta de aquí es de análisis. Dice, la solubilidad del cloruro de potasio en agua es de 34 gramos sobre 100 gramos de agua. ¿Esto qué te indica? Te indica que en 100 gramos de agua se disuelven 34 de cloruro de potasio. Esa es la solubilidad. ¿En qué grado? ¿En qué temperaturas? A 20. Ya después de 34 gramos, entonces no hay solubilidad. ¿Pero en cuántos gramos? En 100. En el laboratorio de un alumno añade 85 gramos en 200. Ojo, igual a la misma temperatura. Entonces, aquí lo que hay que ver es si en 100 gramos yo puedo disolver 34 gramos de cloruro de potasio. En 200 yo tendría que duplicar la cantidad de gramos de cloruro de potasio. O sea que serían 68 gramos lo máximo que hay para que la solución sea saturada. ¿Ven? Pero aquí hay 85. La pregunta es, ¿85 es más de lo que necesita, de lo que se puede disolver o menos? Más. Más. Entonces, eso me está indicando que la concentración o la solución de esta disolución es concentrada, ¿ya? Concentrada porque tiene de más, ya que la no saturada, ya que aquí en este caso la diluida o no saturada tiene poco, aquellas soluciones que tienen la máxima cantidad de soluto posible. Miren, la concentrada es aquella que contiene una gran proporción de soluto. Miren,
Y la saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto. La máxima cantidad de soluto en este problema a 200 gramos es 68. O sea, que no puede ser saturada. Como dice aquí la definición, debe ser concentrada porque es aquella que contiene una gran proporción de soluto. Entonces, en este caso es concentrada. ¿Ya? Entonces, recuerden que el concepto de saturación depende mucho de ¿qué? De la cantidad de soluto que le estás agregando según la densidad o la solubilidad que existe, y también depende mucho de la temperatura. Porque puede ser que una cantidad de azúcar en agua fría esté sobresaturada, pero al calentar esa agua, esa solubilidad cambia. Hay mayor capacidad de absorción de ese azúcar, y ya tal vez no sea sobresaturada, se encuentre entre concentrada o saturada. Entonces esas son las cosas que debemos de manejar cuando nos hacen ese tipo de preguntas. O sea, trabaja la parte de que, ok, ¿qué pasa? ¿Puedo trabajarlo así? Y manejando los conceptos. Bien, en las unidades de concentración tenemos las unidades físicas, que son las que medimos sin depender de lo que ocurre dentro o sin depender de los pesos moleculares. Básicamente es eso. Las unidades de concentración físicas tenemos el porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 problemas. Entonces a mí me gustaría trabajar con ustedes la pregunta número 3, porque está larga y a veces puede ser que se equivoquen o recuerden que hay datos que no son necesarios. Entonces me lo voy a llevar y lo voy a trabajar. Entonces, vamos a trabajarlo en otro Jamboard. Entonces, vamos a leerlo con calma. Voy a abrirlo bastante para leerlo con calma y después entonces esto lo voy a pasar diferente. Bien. El problema dice lo siguiente. Dice que tengo en un experimento, depositan en un plato. En un plato. Un momento. ¿Me están viendo o es que tengo como problemas con la señal? ¿Qué están viendo? Ok, me dejó de compartir. Déjenme un momentito que estoy. Listo. ¿Lo ven? Sí. Gracias. Entonces, miren, en un experimento se deposita en un plato evaporador 10 mililitros de una solución de cloruro de sodio. La masa del plato es de 24,1 gramos y la masa del plato más la solución es de 36,15 gramos. Luego de evaporar el disolvente, el plato y el evaporador, y el cloruro de sodio, creo que me fui y no me lo traje todo. Luego de evaporar, sí me lo traje todo, pero es mucho. Ok, vamos a leerlo acá y nos lo traemos acá. Dice que luego que se evaporó el disolvente, el plato evaporador y el cloruro de sodio seco tiene una masa combinada de 25,5 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de masa de la disolución de cloruro de sodio? Bien, primero, si estamos hablando de porcentaje masa en masa, tenemos que trabajar esto. La masa del plato en realidad no tiene nada que ver, pero sí no lo tenemos que tomar en cuenta. Sí lo tenemos que tomar en cuenta porque después se pesó con la solución de cloruro de sodio con 36,15. Con estos dos valores vamos a calcular los gramos de soluto porque en ese plato lo que hay es el soluto.
Entonces vamos a calcularlo allí. ¿Sí? Entonces usted dice así. Para calcular los gramos de soluto de este trabajo, hacemos lo siguiente. Bien. Vamos a tomar el peso del plato. El peso del plato con la masa y le restamos lo que pesaba el plato. De allí nos va a dar el peso de la masa del soluto. Bien, vamos a ver. Entonces, el peso del plato, el plato con solución pesa 36.15 gramos. Aquí está el plato más el NaCl. Nosotros necesitamos cuánto pesa el NaCl, pero dice que el plato solo pesa 24.1 gramos. O sea que cuando hacemos la diferencia por resta, vamos a tener cuánto pesa el NaCl, porque este es el peso del plato solo. ¿Ya? Entonces, restando 36.15 menos 24.1, 36.15 menos 24.1, tenemos un valor de 12.05 gramos. Aquí, este 12.05 es el peso del NaCl, o sea, del soluto. ¿Cómo me doy cuenta que es el soluto? Bien. Vamos a ir para atrás porque no me traje todo. Dice después que luego de evaporar el disolvente, el plato evaporador y el cloruro de sodio seco tiene una masa combinada de 25.5. Ven la palabra masa combinada. Recuerden que la solución, ¿qué es la solución? La solución es la suma del soluto más el solvente. Entonces, a veces es importante, según la fórmula, tener el solvente, pero a veces es importante tener el soluto. En el caso de porcentaje en masa, la fórmula nos habla de soluto más solvente. ¿Y qué es soluto más solvente? ¿Qué forma? La disolución. Ah, exacto. Entonces, allí, ese 25 que dice acá, ese 25.5 gramos es la masa combinada de los solutos y del solvente, ¿ya? Entonces, ese vendría siendo nuestra solución. La solución es la combinación y me da 25.5 gramos. Aquí están los 12.5 gramos aquí inmersos más la cantidad de solvente. ¿Ven? Entonces, la fórmula dice que porcentaje masa es igual a gramos de soluto sobre o entre, aquí yo pondría gramos de solución porque ahí dice soluto más solvente. Así que yo sé que es los gramos de solución. Gramos de solución por un 100%. Ya tengo la fórmula, tengo el soluto, tengo la solución. Solo tendría que reemplazar valores, dividir y multiplicar. Los gramos de soluto fue lo que saqué con la resta de lo que pesaba el plato y lo que pesó el plato con el cloruro de sodio. Entonces aquí tengo 12,05 gramos sobre 25.5 gramos
por el 100%. Simplifico gramos con gramos y me queda porcentaje. Entonces sería 12,05 entre 25.5 por el 100% es de 47.25%. 47.25% de una solución de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer allí. Vamos a buscar otro. Este dice el número 2, el problema número 2 dice, determina el porcentaje en peso de una solución que contiene 4.25 gramos de cloruro de calcio en 800 gramos de agua. Vamos a hacer ese. Tenemos que determinar el porcentaje en peso. Entonces vamos a hacer ese. Para que vean otro caso. Este caso me gustó porque tenía que ver con elaboración y tenía que ver con que teníamos que restar el peso, el peso en el plato. Y esos casos a veces a ustedes les complica porque ustedes dicen, ¿y qué hago con ese peso? ¿Qué hago con ese plato? Reste y saque lo que necesita sacar de allí. En este caso sería el soluto. Aquí dice que determines el porcentaje en peso. Bien, entonces aquí vamos a empezar a trabajar ubicando quién es soluto y quién es solvente. Recuerden que el soluto siempre está en menor cantidad y el solvente está en mayor cantidad. En este caso tengo 4.25 gramos de cloruro de calcio. Ese sería el soluto porque está en menor cantidad. ¿Ya? Y los 800 gramos sería el solvente porque está en mayor cantidad y es agua. ¿Ya? Esto ayuda bastante porque el agua por lo general es el solvente y está en mayor cantidad. Ahora, para calcular la solución, sumo soluto más solvente, que lo voy a usar en el denominador. ¿Ya? Entonces puedo hacerlo aquí directo primero para pasarlo entonces a la fórmula 804.25 gramos. Es lo que dice aquí. Okay, entonces el porcentaje masa a masa es igual a los gramos de soluto. Gramos de soluto serían 4.25 gramos sobre los gramos de la solución 804.25 por el 100%. Entonces aquí me falta gramos para simplificar. Entonces porcentaje masa a masa sería, vamos a hacerlo, 4.25 entre 804.25 por el 100%, 0.53. 0.53% de esa solución. No me fijé no me fijé, 0.53, sí, ellos le pusieron decimales, de solución de cloruro de calcio. Bien, ¿preguntas de este problema? ¿Alguien que no detectó algo? Bien. Entonces, porcentaje masa volumen, la diferencia es que estamos utilizando el soluto debe estar en gramos y el solvente, o la disolución en mililitros. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la parte práctica o de teoría, comparada con la vida diaria, en este porcentaje en masa a masa estamos hablando de que tanto el soluto como el solvente es un sólido. Ambos son sólidos
y forman entonces una disolución sólida. ¿Ya? En ejemplo básico son las aleaciones de los metales. En el segundo, que es porcentaje masa en volumen, es lo que conocemos como las mezclas homogéneas que damos a diario. Ejemplo, agua con sal, agua con azúcar. Puede ser un Kool-Aid, que es sólido, con agua. Esos son soluciones. ¿Por qué? Porque el soluto va a estar en estado sólido y la solución, o sea, ya lo que vamos a trabajar, usted lo va a ver en estado líquido. Eso es más que todo lo que trabajamos aquí. Entonces, aquí hay problemas 6, 7, hay bastantes problemas aquí. Bien, vamos a hacer. ¿Cuál quieren que? ¿Cuál les gusta? ¿Lo han visto? ¿Han leído alguno de ellos? Bien, voy a hacer este número, el número 8. Número 8. Bien, entonces voy a hacer el 8 con porcentaje masa volumen, donde el soluto está en estado sólido, en gramos, y la disolución está en estado líquido. O sea que hay un solvente líquido allí, eso es lo que te quiere indicar. Entonces dice que la clindamicina al 1% masa volumen es un antibiótico que se administra por vía tópica. ¿Cuántos gramos de clindamicina hay en 60 mililitros de la solución al 1%? Entonces aquí los datos vendrían siendo, primero, que tengo un porcentaje de 1% masa volumen, ese es el primer dato. Tengo un volumen de la disolución, aquí está el volumen de la disolución, el volumen de la disolución es de 60 mililitros y me piden que busque los gramos de clindamicina que necesito. Y los gramos sería el soluto. ¿Por qué? Bien, ¿no? Porque la fórmula dice que porcentaje masa volumen es igual a los gramos del soluto sobre los mililitros de la disolución por el 100%. Entonces, porcentaje masa volumen es igual, ya reemplazo valores. Aquí necesito despejar. Porque necesito son los gramos. Bien, entonces, ¿qué hago? Ok. El porcentaje está al otro lado de la ecuación. Lo pongo aquí. Porcentaje, masa, volumen está en un numerador. Bien. Los gramos de solutos son multiplicados por un 100%. Si está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Bien. ¿Y quién está dividiendo a los gramos de soluto? Los mililitros de solución. Entonces pasan para el otro lado como una multiplicación. Y pongo mililitros de la disolución. Ya, esto es igual a los gramos de soluto. Esto es lo que usted tiene que hacer. Dejarla solita, despejar. Ahora voy a reemplazar. 1% de clindamicina lo multiplico por los 60 mililitros. Entonces, ¿de dónde salen los gramos? Bien, en este 1% tengo gramos sobre mililitros, porque estoy hablando de masa, volumen, y aquí tengo el 100%. 100% es igual a los gramos de soluto, que es la clindamicina. Entonces, este porcentaje se va con la unidad de porcentaje que está aquí. Estos mililitros se van con estos mililitros y ya me queda la unidad. Por 1 sabemos que nos va a dar a 60. Así que dividimos 60 entre 100 y el resultado son 0.6 gramos de clindamicina, que es lo que necesitas. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas?
¿Estamos bien, chicos? Cuéntenme. Vamos a hacer algo. Tengo rato que no lo hago. En el chat me pueden poner del 1 al 5 cómo se sienten. El 1 sería fatal. El 5 que estamos lo máximo y 4 que estamos bastante bien. Y 3 y 2 como que bueno, ahí vamos. Vamos a darles allí para ver. Así los puedo, me evalúo yo también. Bien. Ok. Ok. Listo. Muy bien. Ok. Sigo viendo. Ajá. Ok. Bien. Ok. Voy a hacer preguntas porque veo bastantitos 3 y eso me indica, me da ahí un flujillo que necesito hacer algo. Ok. Voy a repetir. ¿Qué quieren que repita? ¿Este problema o el anterior? Cuéntenme. Ok. El anterior. El anterior. Vamos. El de porcentaje en masa. Ok, miren. Cuando ustedes tienen problemas de solución, ustedes debemos leer primero qué nos pide el problema. Dice que determine el porcentaje en peso. O sea, que el porcentaje en peso, la fórmula es porcentaje es igual a gramos de soluto entre gramos de solución por el 100%. Ok. Ahora yo necesito saber si tengo los datos que me pide el problema. O sea, la fórmula. A ver, para calcular el porcentaje en masa, yo necesito tener soluto y solución. Ojo, esos conceptos son básicos. Soluto es el que está en menor cantidad y la solución es la suma del soluto con el solvente. Entonces, si yo voy al problema, el problema me dice que tengo 4.25 gramos de cloruro de calcio y 800 gramos de agua. Entonces, esto me indica que me están dando los dos reactivos que están dentro, las dos sustancias que se están mezclando, ¿vale? Pero la solución se forma con ellas dos, no con el agua. El agua es un solvente. Entonces, por eso es que yo determiné que el soluto es el que está en menor cantidad. Entre 4.25 y el 800, la menor cantidad es 4.25. Entonces, eso me indica a mí que ese es el soluto. Ahora, dentro de la fórmula, para divido solución. Ahora, el agua no es la solución o la disolución, como la conocemos también. El agua es el solvente. Entonces, para calcular la suma o para calcular la disolución, tengo que sumar lo que he mezclado. Y he mezclado cloruro de calcio y agua. Entonces, por eso fue que sumé 4.25 más 800. Porque yo necesito la solución en el denominador. ¿Ya? Porque el problema y la fórmula me dice que son la solución. Hay problemas que le piden solvente, ¿vale? Pero en este caso es la solución lo que te pide el problema. Y lo demás, pues, es la fórmula que estás reemplazando números, divides y multiplicas. ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Dónde no sé, dónde quedé? Di que, bueno, ¿por qué es esto? Cuéntenme. Una pregunta. ¿Cómo yo sé que tengo que sumar y en el anterior que usted hizo, usted restó, ¿verdad? Y en este acá sumó. ¿Cómo yo identifico eso? Ok, muy buena pregunta. Mira, este que yo hice aquí es un problema que no es básico, es un problema de laboratorio. Por eso lo tomé, porque yo sé que cuando usted se va a sentar a hacerlo, usted va a decir, cónchale, ¿y cómo es eso que el plato? Y que hay dos, y que tengo tengo 4 unidades de gramos. O sea, eso por eso lo busqué, me gustó y le dije, no, me lo voy a hacer por los muchachos. Miren, este problema se basa en un laboratorio. Imagínense que ustedes tienen un plato, un plato de peso y lo ponen en la balanza. Y le da un valor de 24.1. O sea, este problema no es el básico de siempre. El problema, el profesor le dice, bueno, pesen el plato. Y usted tomó un peso de 24.1 y lo anotó en su libreta. Ahora el profesor le dice, bueno, agregue ahora a ese plato 10 mililitros de cloruro de sodio. ¿Okay? Está en líquido, pero lo agregan ahí en el plato. Y vuelve y pesa el plato.
y el plato le pesó 36,15. Dentro de ese plato yo tengo la solución de cloruro de sodio, o sea, tengo el cloruro de sodio. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo aquí resté, porque yo necesito saber cuánto de cloruro de sodio estoy agregando. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo resté. Esto, ¿por qué? Porque todavía tengo un plato y esa masa de ese plato no forma parte de mi porcentaje en masa. Es un instrumento que estoy utilizando para poder encontrar la masa, ¿ya? Ahora, después te dicen, luego se evaporó el disolvente, el plato, ¿ya? Se evaporó y me quedó la solución de ambos, ¿ya? Tenía agua con eso. Y eso fue de 25,5. Entonces, quiere decir que aquí agregué agua, ¿ya? Y después evaporé y me quedó. Entonces, esto es lo que pasa en este problema. Es un problema de laboratorio, por eso resté. Pero, siempre que tú necesitas la solución y no te dan la palabra solución, ejemplo, si yo te digo un problema, tienes 425 gramos de solución, perfecto, ya te están dando la solución, no tienes que hacer ninguna suma. Ya te dijeron la palabra clave, solución. Pero si yo no te digo eso y te digo lo que está acá, te digo que tienes 800 gramos de agua, tú no puedes tomar el agua como una solución. El agua es el solvente, o sea, ahí tienes que sumarlo, ¿sí? Ahí tienes que sumarlo. Repito, en el primero yo resté porque tengo que restar lo que pesó el plato. El plato no me interesa a mí en mi fórmula, ¿sí? Entonces, por eso aquí resté, porque yo quiero saber cuánto había y eso ocurre mucho y les voy a dar un ejemplo. No sé si lo han tenido, pero cuando ustedes tienen niños pequeños en casa y han acompañado a su mamá o algo por el estilo a la clínica o al hospital, y el niño no se quiere pesar en esas pesas pequeñas, ¿qué hace la enfermera? La enfermera le dice a la mamá, entre usted a la pesa, la mamá, y la enfermera nota el peso de la mamá. Le dice, ahora tome al niño en sus brazos y vuelva y entra a la pesa. ¿Por qué hace ella eso? ¿Qué quiere ella saber así? ¿Cómo ella sí, ese ejercicio, ella sabe cuánto pesa el niño? Cuéntenme, ¿quién me ayuda con eso? Lo resta. Exacto, lo resta, tiene el valor de la mamá iniciando y después el valor de la mamá con el bebé. Entonces, ¿qué hizo ella? Restó el valor final, que fue el de la mamá con el bebé, con el valor que tenía la mamá y así ya sabe cuánto pesa el bebé. ¿Lo ve? Entonces, eso fue lo que yo hice aquí con el plato. Resté lo que pesaba el plato para saber cuánto me pesaba el soluto. ¿Listo? Sí, gracias, ya entendí. Ok. Yo trato de hacerlo todo lo posible de que ustedes comprendan con situaciones diarias para que sea más fácil para ustedes. A ver, ¿qué más? Cuéntenme. ¿Dónde más necesitan ayuda o que no comprendieron una parte? O en este. En el último que hice de masa volumen. Cuéntenme. ¿Dónde ahí están así como que chuzo? La verdad es que no sé por qué lo hizo así. O qué pasó. ¿De dónde salió ese 60 o ese 100? ¿O por qué lo pasó multiplicando? A ver. Porque vi varios 3 y eso no me gusta mucho. Cuéntenme. Sin miedo. O escríbanmelo en el chat, pues, al privado. Y yo acá lo... Ajá. Ajá, yo entendí, o sea, lo que explicó con la mamá, pero no entendí lo del plato. Entonces, eso es lo que, o sea, porque restó lo que había con el plato más la solución. Así, ¿no? Vamos ya. ¿Cuál era? Era este. Okay. En un experimento se deposita en un plato evaporador 10 mililitros de una solución de cloruro de sodio. O sea, esta es la solución de cloruro de sodio. La masa del plato es de 24,1 gramos. Aquí están los 24,1 gramos. La masa del plato más la solución es de 36,15. Aquí está el cloruro de sodio. Luego se secó. Dice que se evaporó y le quedó la masa combinada. ¿Qué es la masa combinada? ¿Qué hay en la masa combinada? ¿Qué te indica esa palabra de masa combinada? Que es una solución. Ajá. Ajá, entonces, ¿dónde está el cloruro de sodio solo? ¿Dónde está el soluto?
24,1. Esa es la masa del plato. Ah, ok. Ajá, la masa donde está el cloruro de sodio está aquí, ve, cuando pesó con el plato, 36,15. Entonces, para dártelo de una manera, este es el peso de la mamá, 24,1. Ahora, este peso que está aquí, 36,15, es el peso de la mamá con el niño. ¿Ya? Pasando a la hora química, este es el peso del plato. Y aquí está el peso del cloruro de sodio con el plato. Entonces tengo que restar, que fue lo que hice acá, tengo que restar para saber cuánto me pesa el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el soluto. Y este es la masa combinada. Cuando te hablan de combinación, estás hablando de que tiene soluto y tiene solvente. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya entendí. Ok. Entonces, miren, en este, ¿hay alguna una consulta con este? Bien, continúo. Estos son los problemas de porcentaje. Básicamente se tratan de eso, de identificar soluto, identificar solvente. Si hablamos de porcentaje en volumen, es lo mismo, solamente que ambos son líquidos. Entonces, estos son problemas donde un ejemplo básico es el que pasa con el alcohol que compramos en las tiendas. La acetona que se compra para las, también, esas son soluciones, porque nunca te van a poder vender una acetona pura, porque eso te que quitaría las uñas. Entonces lo que hacen es agregarle agua y agregar una cantidad de porcentaje de acetona que disuelva a la pintura de uña, y ese es un porcentaje volumen, porque ambos son líquidos y son solubles. Otro ejemplo que tenemos es el ácido acético o el vinagre que vemos en casa. Eso no está puro. Ahí hay un porcentaje de agua. La mayoría de las cosas tienen agua para disolverse y puede utilizarlo de manera comercial o en casa. ¿Tá? Entonces estos problemas son iguales a los que hemos hecho ahorita, solamente que utilizamos las unidades de mililitros sobre mililitros. Tiene 60 gramos de benceno, 180 gramos. Ok, miren, este 14 está bueno. Me lo llevo, porque tiene densidad. Vamos a hacerlo. Es el porcentaje en volumen. Vamos a hacerlo acá. Disculpe, una pregunta. No sé si del anterior que era masa y volumen puede ser el problema número 11. Ok. Un paciente recibe nutrición parenteral, es decir, aporte de nutrientes por vía venosa. La solución utilizada contiene glucosa al 20% peso volumen o masa volumen, es lo mismo, como sustrato energético. En un adulto de 70 kilos, el aporte de glucosa debe ser de 7,2 gramos por kilogramo. De 70 kilos, el aporte debe ser de 7,2 gramos por kilogramo de peso por día. 7,2. ¿Ok? ¿Cuántos mililitros de solución deben administrarse por hora? Ok. Aquí también este problema tiene equivalencias. Bastantes equivalencias. El día tiene 24 horas, recuerden eso. Eso lo vamos a usar ahorita. Porque dice que es por hora. Entonces, y regla de 3. Tiene mucha regla de 3. Vamos a hacerlo. Entonces dice que voy a hablar la solución contiene. Vamos a ir sacando los datos. Aquí yo tengo 20% peso volumen. Voy a poner peso volumen, es lo mismo que masa volumen, como un sustrato energético. Viste que no se me compró toda. Un adulto tiene 70, en un adulto, vamos a ponerlo acá, en un adulto de 70 kilos, su aporte, déjame verlo acá porque no lo voy a tener todo. Un adulto de 70 kilos, el aporte de glucosa debe ser de 7,2 gramos por kilo de peso por día. Entonces vamos a ver ahí primero. 7,2. Aquí es
7.2 gramos por kilo. Entonces, esto es al día. Al día. Entonces, ¿cuántos mililitros de solución deben administrarse por hora? Necesitamos saber los mililitros por hora. Entonces, este señor pesa 70 kilos y él necesita 7.2 gramos por kilogramo. O sea, por cada 1 kilogramo de este señor, por cada 1 kilogramo, yo necesito administrarle 7.2 gramos. ¿Ven? Entonces, esto lo puedo hacer por regla de 3. Digo, bueno, por cada 7.2 gramos equivale a 1 kilogramo de peso de una persona. Ok, entonces ahora, ¿cuántos gramos necesita este señor al día si él pesa 70? Esta es la incógnita. Entonces, primero hay que saber cuántos gramos necesita al día. ¿Ves? Porque tenemos un 20% peso volumen. Entonces aquí tenemos que multiplicar 7.2 por 70 entre 1 para sacar la cantidad de gramos que necesita ese señor. 7.2 por 70. Necesita 504 gramos. ¿Sí? Porque él pesa 70. Necesita 504 gramos en el día. En un día. ¿Ya? Sabiendo que en un día hay 24 horas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, la pregunta es, voy a verla, dice, ¿cuántos mililitros de solución deben administrarse por hora? Estos 504 gramos son en 24 horas, ¿ya? Están en el día. Ahora lo necesita por hora. Primero, calculamos los mililitros en un día. Eso es lo primero que vamos a hacer con la fórmula de porcentaje. Y después, Entonces, porcentaje, peso, volumen, vea fue la fórmula primero, es igual a gramos del soluto, que en este caso sería la glucosa, sobre los mililitros de la solución del sustrato, en este caso por el 100%. Entonces, yo necesito esto, los mililitros. Entonces, como está en el denominador, tengo que pasarlo para el otro lado para que quede en numerador. Mililitros de la solución. Entonces, este señor que estaba al lado, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, sería gramos de soluto aquí de nuevo. Este lo paso dividiendo. Sería porcentaje en peso. Peso volumen es igual al 100%. Bien, vamos a trabajar lo que tenemos, solución. Pero estos son los mililitros en 24 horas. Entonces, los gramos de soluto son 504. 504 gramos sobre el 20% de la glucosa, que es lo que se le va a administrar, por el 100%. Entonces, estos serían 504 entre 20 por el 100%. Son 2.520 mililitros, pero en 24 horas. 2.520 mililitros en 24 horas. ¿Cuántos mililitros son si nada más lo quiero aplicar cada hora? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, divido esos 2.520 entre 24 horas, que es el día. Y necesito aplicar 105 mililitros por, ponerlo aquí. Necesito aplicar 105 ml. 105 mililitros por hora. Okay. Esa es la respuesta aquí, ¿ves? La tengo aquí en cuadritos. Bien, vuelvo y la explico. Tengo una solución de glucosa al 20% peso volumen que se lo tengo que agregar a una persona que pesa 70 kilos. La dosis
de una persona con 70 kilos de glucosa es de 7.2 gramos por kilo al día. ¿Qué te indica esa palabra por kilo? Bueno, te indica que por cada kilo necesita consumir 7.2 al día. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuántos gramos necesita esa persona por día si pesa 70 kilos. Entonces lo hago por regla de 3. Bueno, si 7.2 gramos equivalen a un kilo, ¿cuántos gramos de esa glucosa o de ese porcentaje necesito si peso 70? Entonces aquí multiplico 7.2 por 70 entre 1, que sería la cantidad de gramos, pero en un día, y en un día hay 24 horas. Entonces son 504 gramos en un día. Como estas dos cosas están basadas en día, yo la puedo utilizar para calcular los mililitros. ¿Ya? Y eso fue lo que hice. Estos mililitros que están aquí, 2520, es en un día. Y en un día hay 24 horas. Pero ellos dicen que quieren saber cuánto se le tiene que administrar por cada hora a ese paciente. Entonces tú dices, bueno, 2520 mililitros son administrados en 24 horas. ¿Cuánto necesito en una hora? Entonces yo multiplico 2520 por 1 entre 24. Y el resultado fue que me tengo que suministrarle 105 mililitros por hora a ese paciente. ¿Listo? Sí, Sí, gracias. A mí me gustan estos problemas porque son una aplicación. Me gustan para mis chicos. Gracias por darme estos, no sabía de estos problemas así. Ok. Determinar el porcentaje volumen de una solución que tiene 60. Miren, aquí tenemos que ver esto. La palabra volumen, ¿qué unidades tengo que utilizar? Si dicen volumen. mililitros. Ajá, ¿y qué me están dando? ¿Qué dice aquí? ¿Qué unidades están aquí primero? ¿Cuál es el primer número que aparece? ¿El primer número en qué unidad está? ¿Está en qué? Está en mililitros. Gramos. Ah, exacto, está en gramos. Entonces no es una unidad compatible. ¿Y qué hago ahora? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Tenemos 60 gramos de benceno. Voy a poner aquí benceno. Ponerlo aquí, benceno. Y tenemos 780 gramos de tolueno. A ver, ¿cuál de los dos es el soluto y cuál es el solvente? Coméntenme. A ver, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente aquí? El solvente es el tolueno. El solvente es el tolueno porque está en mayor cantidad. Este es el solvente. Y el soluto es el que está en menor cantidad. Ojo, aquí yo no tengo solución en números. Tengo las partes de la solución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si quisiera tener la solución, aquí me tenía que haber dicho solución. Me hubiera dicho, bueno, hay una solución de 780 gramos, pero no. Te dicen que tienen 60 gramos de benceno y 780 gramos de tolueno. Quiere decir que uno es el soluto y el otro es el solvente. Ahora, la suma de estos señores, ¿qué te va a dar? ¿Qué da la suma de ellos al final? Cuando Solución. Muy bien, solución. Ojo, pero en este caso no lo puedo hacer todavía porque están en gramos y quieren el porcentaje en volumen, pero te dan las densidades. La densidad del benceno, voy a poner la B de benceno, es de 0.8765 gramos sobre mililitro. Aquí está la unidad que necesito, ¿ves? ml. Y la densidad del tolueno es de 0.8669 gramos sobre mililitros. ¿Ven? Entonces, con estas densidades yo puedo calcular el volumen, porque densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, tengo que calcular el volumen de ambas con sus respectivos valores. Entonces, digo, el volumen del benceno es igual. Entonces, ¿cómo despejo volumen? Bueno, paso el volumen para acá donde está la densidad y pongo la densidad como denominador. Entonces sería masa entre densidad. ¿Cuánto pesa el benceno? Pesa 60 gramos. Entonces aquí pongo 60 gramos. Y abajo voy a poner la densidad del benceno, que es 0.8765
87,65 gramos sobre mililitros. Aquí. Entonces, simplifico gramos con gramos y me queda la unidad que necesito para el soluto, que sería mililitros. Y divido 60 entre 0,8765. Me da 68,45. Voy a tomar dos valores allí. 68,45 mililitros de benceno. Ok, hago lo mismo con el volumen del tolueno. Entonces digo, masa entre densidad del tolueno. Bien, la masa del tolueno son 780. 780 gramos de tolueno sobre la densidad del tolueno, que es 0,8669 gramos sobre mililitro. Simplifico gramos con gramos y me da la unidad que necesito, que es el porcentaje, que es mililitro. Y divido 780 entre 0,8669 igual 899,76. 899,76 mililitros de tolueno. Ahora, esto, la suma de ellos dos, como habían dicho, es la suma, son los mililitros de la solución, porque ese es el soluto y ese es el solvente. Entonces lo sumo, pues. 899,76 más 68,45. Eso me da a 968. Uy. 968,21 mililitros. Esto es la solución. Bien, entonces ahora sí puedo calcular el porcentaje. Porcentaje, volumen, es igual a los mililitros del soluto, que serían estos, el benceno, porque ya lo identifiqué como el soluto. Entonces aquí sería 68,45 mililitros sobre los mililitros de la solución, que son 899,76 mililitros por el 100%. Esos no serían los mililitros que sacaron del tolueno. Tienes razón. Gracias, corazón. Gracias. Gracias. No sé si tienes razón. Ese es el del tolueno. Tiene que ser el de la solución. Ay, gracias. Voy a callar. Sí. Es 968,21 mililitros por el 100%. Entonces el porcentaje, volumen de esta solución es, y divido 68,45 entre 968,21 por el 100%. 7,069 o 7,0, puede ser 7 aquí, lo dejo con 7%. ¿Ven? Eso es porque estoy utilizando densidades. Preguntas. Ninguna pregunta. Por acá los demás. Bien, yo sé que el tiempo está. Ajá, dime. O Cuenta. sea, puso la densidad del benceno arriba y la densidad del otro abajo. O sea, cuando fue a calcular volumen entre volumen. O no, mira. No. Esto, la densidad me ayuda a buscar volumen. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el problema me da gramos. Y gramos no está dentro del porcentaje volumen. Yo necesito mililitros. La única manera de pasar de masa a volumen es con la densidad de una sustancia. Porque es la fórmula que tiene tiene esas magnitudes.
Entonces, Y lo no que se yo puede hago- pasar, no se Ujú. puede pasar directo de gramos a mililitros. No, no hay, no se puede, porque son Ok. unidades diferentes. Entonces se utiliza la densidad de la solución para poder pasarlo. Sí. Entonces hay que hacer ese paso adicional. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bien. Quedado pendiente, molaridad, molalidad, fracción molar. ¿Cuál de ellas se les hace más difícil? Díganme en el chat. Molaridad, molalidad o fracción molar. Quiero ver los resultados para el próximo lunes. ¿Cuál de ellas se les complica más a ustedes? Ya ustedes pasaron por esa. Molaridad, molalidad o fracción molar. Fracción molar. Cariño, ajá, muy bien. Quiero ver a los compañeros que me dicen, porque así sé lo que tengo que hacer el lunes. Así me planifico. Cuéntenme. Ok. Ajá. Ok. Está ganando fracción molar. Ok, también. Listo. Molaridad y fracción molar. Muy bien. Molalidad, la de kilogramo. Ok. Bien. Entonces, ya con eso, fracción molar de nuevo ganó. Bien, me dedico a esa. A fracción molar, molalidad en ese orden. Fracción molar primero, molaridad de segundo y por último, molaridad. Para empezar el primero Dios el lunes. ¿Listo?